Each and every one of you guys. Dios ha sido bueno. God has been good, Y sabemos que Él está aquí. and we know that He's here. Porque Él dice el Señor en su palabra que donde estamos nosotros reunidos en su nombre, Él habita en medio de nosotros. Because God says in His Word that where three or more are together, His Como Spirit que is there. tengo un poquito mi garganta lastimada, pero eso no me impide predicar. My throat is hurting a little bit, but that's not going to stop me from preaching tonight. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Le vamos a dar gracias a Dios por esos diezmos y esas ofrendas, y vamos a bendecir aún a todos aquellos que no han podido ofrendar y no han podido diezmar, para que el Señor abra las ventanas de los cielos. Padre, en estos momentos, Señor amado, yo bendigo, Señor, a cada persona, Dios, que ha estado diezmando, Dios, que ha estado ofrendando, Dios. Sabemos, Señor, que todo lo que hacemos, Señor, no es en vano, Dios. Que la obediencia, Señor, nos bendice, Dios amado. Sabemos, Señor, que tú, Señor, tienes mucho más que darnos, Señor, que nosotros que pedirte, Padre. Padre, bendice a todos aquellos, Señor, que han diezmado y han ofrendado, Dios. Y también bendice aún, Señor, a los que no han diezmado y no han ofrendado, Dios, porque sus motivos se tendrán, Señor amado. Yo te pido, Dios, que abras las ventanas de los cielos, Dios, y derrames, Señor, hasta que sobreabunda, Señor, para que ellos, Señor, puedan, Señor, aportar, Señor, a tu obra preciosa, Dios, porque todo lo que hay aquí, Señor, es para ti, Dios. Todo lo que se da, Señor, es para tu obra, Dios amado. Señor, sabemos, Señor, que tú tienes el control, Señor, de nuestras vidas, Dios, y que tienes ojos y tú todo lo miras, Señor, y tienes oídos, Señor, y todo lo escuchas, Dios. Sabemos que tienes boca, Señor, y que también nos hablas, amado Jesús. Por eso te damos gracias, Dios, porque somos a tu semejanza e imagen, Señor, y nos has formado, Señor, con amor eterno, Dios. Doy gracias por cada persona que está aquí en este lugar, Dios, y bendigo sus vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Quiero hablarte hoy de el amor I want to speak to you guys today about que love debemos tener por la verdad. that we should have for the truth. Muchos de nosotros Many of us a veces creemos believe que amamos la verdad, that we love the truth, pero hay momentos but there's times que se nos olvida that we de forget qué manera amar and which way to la love verdad de nuestro Dios. and truth Y for es us. necesario And it's necessary que nosotros for us no nos olvidemos not to forget de ese amor que necesitamos tener of this love that we need por to la have verdad de nuestro Señor because Jesucristo. it's the truth of our Lord Y Jesus quiero que Christ. vayamos al texto clave. And we're going to go to the key text. No le puse, nomás le puse el número. Creo que es Mateo. I think it's Matthew. Should I write it down? A ver, vayan y a Mateo 3:5. Let's go to Matthew 3:5. Lo que pasa es que he estado teniendo unas luchas y unas pruebas muy fuertes, What happened is that I was going through a lot of battles that are really strong. y esto me ha estado oprimiendo bastante, And this has been oppressing me pero quite sé que strongly. Dios está con nosotros But I know that God is with y us. Él no nos desampara. And He does not leave us alone. Pues, bien. ¿Qué pide? Ok. Vamos entonces a la palabra, a 1 Corintios 14, 29, 33. Let's go to 1 Corinthians 14, 14, 29, 33. 29 through 33. Ven, por favor, Chanito. Agárrese el micrófono. Léemelo, por favor. Sí. La palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos
uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Let 2 or 3 prophets speak, and let the others weigh what is said. If a revelation is made to another sitting there, let the first be silent, for you can all prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged. And the spirits of prophets are subject to prophets, for God is not a God of confusion, but of peace. Debemos de reconocer que Satanás intentará falsificar la voz de nuestro Señor Jesucristo. We must understand that Satan will try to falsify the word of Jesus Christ. Esta palabra que el Señor me estaba dando hoy por la mañana This word that the Lord was giving me this morning, se me hacía muy profunda, I felt it very profound. porque en estos tiempos están ocurriendo cosas que de veras tenemos que tener mucho cuidado. Because in these times things are happening that we need to be ¿Cuántos watchful. saben que Satanás es un imitador? How many know that Satan is an imitator? ¿Cuántos saben que él va a tratar de engañarnos a tanto a ti como a mí? How many know that he's going to try to fool you and I? Porque la palabra de Dios nos dice que aún los escogidos podemos ser engañados. Because the word of God even tells us that even the chosen ones can be fooled. Si te puedes dar cuenta, If you notice, hay muchos ministros, muchos siervos there's a lot of ministers and servants que están estancados y detenidos en estos tiempos that are stuck in these times. por causa de estas cosas que están ocurriendo en los siervos de Dios. Due to these things that are happening in the El people of pueblo de God, Dios perece. the people of God are suffering. Los siervos que están perdidos, The servants that are que lost, se han desanimado that have been porque discouraged han entrado a las sinagogas, because they've gone into the muchos synagogues, falsos profetas, too many false y han prophets, traído palabra and they have brought word que les ha atravesado el corazón that has crossed their heart para destruir, to destroy, no para bendecir. not to bless. Y eso está ocurriendo And this is happening en muchas partes del mundo. in many places all over the world. Esto es This is por la necesidad due to the de que se necessity levanten for- los verdaderamente profetas de Dios. for the true prophets of God to rise up. Necesitamos probar la palabra de aquel que nos da la palabra de profecía. We need to test the word of those who give us the word of prophecy. Tú y yo hemos recibido palabra profética You and I have received prophetic word, y sabemos que algunas veces and we know that la sometimes profecía no se ha cumplido en tu vida. the prophecy hasn't come true in your life. Posiblemente es porque esa profecía no te la dio realmente un profeta de Dios. It's possibly because maybe the prophet of God, it wasn't a prophet Posiblemente of es God. que la profecía, aunque te la haya dado el profeta de Dios, And it's possible that even if the prophet of God gave it to you, algo está estorbando en tu vida para que no se cumpla la profecía en tu vida. something is getting in the way and for the prophecy not to come Es true in your life. necesario que empieces a escudriñar y darte cuenta. It's necessary for you to start searching and ¿Por noticing qué no se te está cumpliendo la profecía? why the prophecy is not coming true. Es necesario que empieces a entender It's necessary for you to start to que understand tienes que meterte con Dios en su presencia that you have to get in deep with God in His para presence, preguntarle a Dios si esa profecía fue por la boca de Dios to ask if that prophecy was given o by His fue por mouth la boca de hombre. or was it by the mouth of man. Tú y yo sabemos que ahora muchas personas se están levantando, You and I know that many people are rising up, abriendo escuelas de profetas. opening schools of prophets. Para todos los que conocemos la palabra de Dios, For all of us who know the Word of God, sabemos que no puede haber escuelas de profeta. we know that there can be a school for prophets. Porque cuando un profeta habla, Because when a prophet no es por la speaks, enseñanza de hombre, it's not due to the teaching of es man. porque Dios habla a través del It's hombre. because God is speaking through man. Si la persona no está llena del Espíritu Santo de If Dios, the person is not filled with the Holy no Spirit of puedes God, aprobar you can't approve una profecía de una persona que no da buen testimonio, a prophecy of a person that doesn't give good de testimony, una persona que no está en santidad, or a person that is not in de sanctity, una persona que no busca el rostro de Dios. or a person that doesn't search the face Eso of God. está ocurriendo en muchos lugares. This is happening in many places. Muchos hablan de Jesús, Many speak of Jesus. hablan de su venida, They talk about His hablan de coming. las profecías que están escritas, They talk about the prophecies pero that no are written, hablan del pecado. but they don't speak No about sin. hablan del arrepentimiento. They don't speak about No hablan de repentance. qué manera
habla nosotros podemos hacer cambios en nuestras vidas. They don't speak about the changes that we need to make in our lives. El profeta Noé The prophet hablaba al pueblo spoke to the y les people decía que se arrepintieran, and said to repent porque iba a venir la ira de Dios, because the wrath of God was porque iba a coming, venir un diluvio. because the rain was La coming. gente estaba tan ajenada People were so y strange tan and confundida so confused. que ellos no querían saber nada de las profecías que Noé hablaba. They don't want to know any of the prophecies that Y Noah cuando spoke ellos of. se dieron cuenta And when they noticed que empezó a llover en ese lugar, when it started to rain in that place, entonces creyeron que la profecía era verdad. then they believed that the prophecy was Pero true. ¿qué fue lo que pasó? But what happened? Las puertas de la arca de Noé se cerraron. The doors of the ark were closed. Si te das cuenta, If you notice, ahora estamos mirando we're seeing que la gente quiere estar en lugares donde está un avivamiento, that people want to be in places where no del there's a revival. Espíritu Santo de Dios, Not of the Spirit of sino God, avivamiento de hombre, but a liveliness que of están haciendo man, a las revival of iglesias man. como un escenario, That they're making the un churches escenario artístico, like como los artistic, del mundo. artistic Y scenery like the eso one es lo que of está the world. ahorita trayendo al ser humano. And this is what what they're bringing to the human Y being. muchos dicen que ahí está el Espíritu de Dios. And they say that the Holy Spirit is there. Y no se dan cuenta que lo único que están haciendo And they don't notice that the only thing that es they're que doing están provocando las emociones de las is personas. that they're provoking the emotions of people. Pero no hay santidad. But there is no No hay sanctity. liberación. There is no No hay liberation. sanidad del alma. There's no healing Y of the eso soul. eso está destruyendo And this is destroying a los cristianos que quieren verdaderamente buscar de Dios. the Christians that truly want to search God. Muchas familias Many families se están destruyendo. are being destroyed. Muchas familias Many se families están perdiendo are being lost porque no conocen realmente because they don't know truly distinguir to distinguish si es la voz de Dios if it's the voice of o es God la voz del imitador. or if it's the voice of the Si imitator. tú y yo no conocemos la voz del imitador, If you and I do not know the tú y voice yo of the podemos imitator, ser engañados. you and I can be fooled. Tenemos que ser como un cajero del banco. We have to be like a cashier at the bank. Cuando tú vas al banco When you go to the bank y metes dinero por el cajero, and you take money to the cashier, el cajero va a identificar the cashier will si identify un billete es falso if a dollar is y fake te lo va a vomitar, and he will give it te back lo va a to you. regresar. He will give it back to Tú y you. yo tenemos que ser como un cajero, You and I have to be like that que cashier, nosotros podamos identificar that we can que identify cuando venga toda la palabra that when the whole que no word viene comes de parte de Dios, that doesn't come from God, tienes que vomitarla, tienes que you regresarla. have to throw it up and No return it puedes back. quedarte con You ella. can't stay with it. ¿Cuántas veces se te ha profetizado How many times has it que been en vez prophesied de over you ayudarte, that instead of te helping you, quedas frustrado, you end up te quedas frustrated, intranquilo, you end up estás bien impatient, sin piense, you're thinking te and aflige thinking, tu corazón and it y afflicts no your te heart, ayuda para and nada. it doesn't help you in any way. Dios no quiere que tú sientas estas maneras de vivir. God doesn't want you to feel these ways of living. Cuando Dios habla a tu corazón, When God speaks to your heart, Dios te hace sentir God makes you feel que es necesario that it's que necessary, tomes la palabra como es, that you take the word que how it is, tengas fe y le creas. that you have faith and believe Aún Him. cuando trae palabra el profeta de exhortación. Even when the prophet has word of exhortation. Porque es mejor que Dios te exhorte aquí en la tierra Because it's better for God to exhort y you no here on que te earth vaya a exhortar en su reino. and for Him not to exhort you Porque in tú His y yo kingdom. sabemos Because you and I know que la oportunidad para salvarnos that the opportunity to save aquí en la ourselves tierra. is here on earth. Si llegamos al reino de Dios, If we get to the kingdom of sin God arrepentirnos de nuestros pecados, without repenting for our no sins, seremos llamados al reino de we Dios. will not be called to the Por kingdom eso of es God. necesario That's why it's que tú necessary y yo identifiquemos for you and I to identify en dónde realmente estamos recibiendo la palabra de Dios. where we're truly receiving the word of God. Quiero que vayamos a 1 Corintios, ya lo leímos eso. Dice en Corintios 14, 31, podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. For you can all prophesy one by one so that all may learn ¿Sabes lo que es and be encouraged. exhortación? You know what Es exhortation is? cuando nos llama la atención el Señor Is when the Lord is
gives you Porque discipline. Dios conoce tu corazón. Because God knows your Dios heart. conoce mi corazón. God knows my Y heart. Dios te exhorta. And God exhorts Aun you. cuando estás a solas en tu hogar. Even when you're by yourself in your home. Hoy por la mañana This yo morning, tuve un ataque muy fuerte. I had an attack that was Y very me strong. dolía en mi corazón lo que me estaba ocurriendo. And it hurt in my heart what was Porque happening. no estás esperando despertar por la mañana. Because you're not waiting to wake up in the Encontrarte mornings con una prueba, and find yourself con in a una test lucha. with a battle. Siempre estás esperando You're always waiting despertar y darle gracias a Dios. to wake up and give thanks to God. Y despertar sonriente y feliz. And to wake up happy and Pero el enemigo smiling. sabe But the enemy que knows cuando tú vas a ser de bendición, that when you're going to be a va a blessing, buscar una forma para he deprimirte. will search a way to depress Va a you. buscar una forma para hacerte sentir mal. He will find a way to make you feel bad. Y es algo que siempre va a buscar esas estrategias él. And it's something that he's always going to try to search for those strategies. Recibí una llamada no agradable. I received a call that wasn't Y te pleasing. das cuenta cómo el enemigo And you see how the enemy utiliza todas sus estrategias. utilizes all his strategies. Esa llamada me hizo sentir mal. That call made me feel bad. Esa llamada me hizo deprimirme. That call made me Esa depressed. llamada me dolió en mi corazón. That call made hurt in my Porque heart. tú no estás esperando. Because you're not waiting. Cuando tú das un bien, no estás esperando que te den un mal. That when you're doing something good, that somebody's going to return something Y es triste and bad la with you, realidad. towards you. And it's sad the reality. Porque sabemos que cuando tú y yo servimos a Dios, Because we know that when you and I serve God, el enemigo va a estar molesto y enojado. the enemy will be bothered Y no and quiere que angry. tú des pasos hacia And adelante. he doesn't want you to give steps No quiere forward. que tú tengas paz ni tranquilidad. He doesn't want you to have peace and Él quiere que tranquility. estés angustiado y oprimido He wants you worried and anguish para hacerte sentir mal. to make you feel bad. Yo sé que esto te ha pasado a ti en algunas I ocasiones. know this has happened to you in some occasions. Puedes dormir muy feliz, muy contento. You can go to sleep very Y por la happy. mañana te puedes encontrar In the morning you can con find una sorpresa with a surprise de que se te termina that your happiness por ended un tiempo nada for a más. little bit only. Porque tú y yo sabemos Because you and I que know tenemos que derribar esa tristeza. that we have to bring down that Tenemos que sadness, sacar esa opresión del that we corazón. have to take that oppression out Tenemos of que our heart sacar esa angustia de and nosotros. that worry out of No us. nos podemos quedar atorados We cannot stay por lo que stuck nos haya hecho Satanás durante el día. for what Satan has done to us throughout the day. Después me volvió a atacar por segunda vez. Then he attacked me a second time, Pero yo sé que él me está provocando. but I know he's trying to provoke Me me. provoca para que yo me aire más contra de él. He provokes me so that I would get more Y angry at him. sabes que yo ya lo sé. And I already know this. Yo lo entiendo. I understand. Yo sé que tiene razón que se enoje. I know that he has Porque hay reason to be muchas angry. almas que se están salvando. Because there's a lot of souls that El are día being de ayer saved. estuvimos en las playas de Rosarito. The day that we went to Rosarito, Están aquí unas personas de Chihuahua que vinieron a visitarnos. there was people from Chihuahua that came to visit. Y los llevé a Rosarito para que se pudieran ellos disfrutar de las playas de Rosarito. No conocían. And I took them to the beaches so they can enjoy that. Yo estaba muy agotada y cansada. I was very tired. Y cuando ellos estaban platicando, And when they were talking, de repente yo escuché una voz suddenly I heard a voice que no era la voz de ellos, that it wasn't the voice era of una voz others. desconocida. It was a voice that I didn't Pero después recognize. escuché la voz de Dios But then I heard the voice y of me God. dijo el Señor, despierta And he said, wake up, porque quiero que hables con mi hijo. because I want you to talk to Era my un son. muchacho como de unos 23, 24 años. It was a young gentleman of 23 or Traía su 24 years pelo old. todo enroscado como, yo no sé cómo le llaman. He had rastas. Y este joven And this young man, hablaba después de que lo ministré. he spoke after I ministered. Decía que él se había apartado de sus padres a los 13 años. He stated that he separated from his parents at the age of Se 13. me hace tan curioso saber que hay tantos jóvenes que he ministrado It's so curious to me to know that I've ministered to so que many me young han people dado testimonio that have given me que a testimony los 13 años se apartan de sus papás. that at age 13 they separated from their parents. Me he preguntado por qué tiene que ser a los 13 años. And I asked myself, why did he have to ¿Por leave qué a at los 13? 13 años muchos jóvenes se empiezan a drogar? Why at 13 do many young people start ¿Qué getting tiene que drugged? ver esta edad? Why does this age ¿Cuál have es to el have? significado? What is the significance of this ¿Cuál age? es el motivo? Porque a los 13 What is the motive for 13? todavía no lo
investigo, I still haven't searched it pero out, sé que Dios me va a revelar. but I know that God is going to Porque reveal a it to los me. 13 años se apartan los jóvenes Why at 13 the children de separate, los the padres young o se adults empiezan separate a drogar. from the parents and start getting drugs. Este joven estaba tan atento, This young man was so paying recibiendo la attention, palabra de Dios. receiving the word of Y God. sé que este joven quedó liberado. And I know that this young man Él was usaba liberated. marihuana. He used to use weed. Él andaba muy mal. He was doing really Y por bad. eso digo And that's why I que say es obvio que el enemigo se enoje. that it's obvious that the enemy gets Donde angry. quiera que andemos, Wherever we go, tenemos que arrebatarle al diablo esas almas. we need to take from the devil those Tienes que souls. darles palabra profética, You have to give them prophetic palabra word, de avivamiento, a word of palabra de encouragement, vida a revival, and y a aún life, palabra de exhortación. and even word of exhortation, Hablándoles que regresen con el Padre que los crió y los formó. telling them to return to the Father who formed them. Dice en el versículo 32, And verse 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. and the spirits of the prophets are subject to the prophets. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. The spirit of the prophets are subject to the prophets. Jesucristo cuando vino a la tierra, When Jesus Christ came Él to the earth, llegaba y profetizaba. he would come and prophesy. Así como te hace profetizar a ti, The way that he makes you porque prophesy, somos a su imagen y semejanza. because we're made after his own image. Fíjate lo que dice en el 33. Look what he says in Pues 33. Dios no es Dios de confusión, For God is sino not de a God of paz, confusion, como en todas las iglesias. but of peace, as De it los is in all santos. churches of the saints. ¿Qué dice aquí? What does it say here? Que Dios no es un Dios de confusión. That God is not a God of confusion. Cuando alguien te da una profecía, When somebody gives you a tú prophecy, no puedes confundirte. you cannot get Tú confused. no puedes tener intranquilidad. You cannot have No te intranquility. puedes sentir angustiado. You cannot feel anguish. Porque si te sientes de esa manera, Because if you feel this way, la profecía no viene de parte de Dios. the prophecy doesn't La come from God. profecía te la dio una persona The prophecy was que given by no a está person llena del Espíritu de Dios. that is not filled with the Spirit of God. Por eso el Señor nos habla That's why the Lord y nos speaks dice and tells que us su profecía te da paz. that his prophecy Aún cuando gives te peace, exhorta. even when he's exhorting Porque you. cuando te exhorta Because when he's y tú eres exhorting una you persona sabia, and you're a wise te person, das cuenta que Dios ya te descubrió you realize that God discovered y lo hace what con you la do. finalidad And he does it with the de que ultimatum tú te arrepientas de tu pecado. for you to repent No of your lo sin. hace para avergonzarte. He doesn't Dios no te he doesn't try to avergüenza. embarrass you. Lo hace para que nos arrepintamos, He does it so that we repent para que recapacitemos and to think que things ese through, pecado that sin nos puede llevar al infierno. can take us to hell. Dios es un Dios sabio, God is a wise God, es un Dios de amor, He's a God of pero love, también es fuego consumidor. but he's also consuming fire. El Señor no puede ser burlado, dice en su palabra. The Lord cannot be mocked, Él it says in conoce his word. perfectamente nuestros corazones. He knows our hearts very Él los well. conoce, no podemos engañarlo. He knows us, we cannot Donde fool quiera him. que tú y yo andemos, Wherever you and I are Él at, sabe y mira lo que tú y yo hacemos. He knows and sees what we do. Él sabe cuando nosotros estamos desviados, He knows when we're off the tracks. cuando nosotros solamente vamos a la iglesia, When we go to church only, solamente por un hábito, just as a no habit, por un deseo completamente de tu corazón. not from a desire from your heart. Muchas personas Many people se han hecho codependientes have become de codependent solamente ir a la iglesia to go to the church como un hábito, as a habit, porque así crecimos because that's the way we grew en up una religión in a religion donde se nos exigía where it was que fuéramos a la expected of us to iglesia, go to church. aunque fuéramos nada más para estar ahí haciendo bola, And even if it was just there to amontonados, be all grouped up, porque nadie nos enseñó because nobody taught us que ir a la anything. iglesia That going to es church para edificarnos, is to edify es para ourselves, ser bendecidos, is to be blessed, es para crecer espiritualmente, and to grow spiritually. es para que nosotros podamos conocer más a Dios, And it's for us to know God no more. para ir nada más a estar mirando a ver quién viene bien, quién viene mal. Not just to go and see who's doing La good and who's iglesia es doing bad. para crecer y ser más como Jesús, The church is meant for us to grow para and ser be more like imitadores Christ como Él. and be imitators of Christ. Y eso es lo que Dios quiere, And that's what God wants. que tú y yo seamos como Él. For you and I to be like Pero Him. para que tú y yo seamos como Él, But for us to be like Him, necesitamos buscar más su rostro. we need to search His face more. Necesitamos
hablar más con Él. We need to speak more with Him. Porque de no hacerlo, Because by not el doing so, enemigo te puede engañar. the enemy can fool El you. enemigo te puede The destruir. enemy can destroy you. Puedes conocer personas que parecen que son muy espirituales You can meet people that seem to be spiritual, y te puedes dar de veras una sorpresa. and you can truly be surprised. Cuando menos piensas que te das cuenta When you least expect it, you notice que esa persona traía solamente una máscara. that person only had a mask on. Hace tiempo yo conocí una persona A while back, I met a person que andaba mucho conmigo. that was always with me. Tenía dones She had y gifts, dones muy bonitos. and gifts that were Me very apoyaba beautiful. mucho cuando yo ministraba. She would help me a lot when I was Pero cuando ministering. menos pensé, But when I least expected esta it, mujer se volvió contra de mí. this woman turned against Esta me. mujer me maldijo. This woman cursed me. Y ahí fue donde yo fui engañada. And that's where I was fooled. Pero todas estas cosas que me pasaron en el pasado But all these things that happened to me in the me han past enseñado a ser más prudente. have taught me how to be more prudent. Te doy ese testimonio I give you this para que testimony tengas cuidado for you to be de watchful. que no cualquier persona porque te habla muy bonito That not any person, just because they speak tiene el beautifully, Espíritu de Dios. has the Spirit of God. Tenemos que ser sutiles We have to be y subtle ser como la serpiente astutas, and be as skilled like the serpent, porque nos pueden engañar. because we can be fooled. Por eso es necesario que andemos bajo el Espíritu de Dios, That's why it's necessary for us to para be in the que Spirit of nadie God. nos engañe, For none of us para to be que fooled. nadie nos haga caer. For us not to fall. ¿Cuántas personas How many people andan buscando de un lado para otro? are searching from one place to No se another? conforman con lo que los pastores de ellos les dan. They're not happy with what the ¿Y pastors give. sabes por qué? And you know why? Porque no buscan el rostro de Dios. Because they don't search the face of God. Porque ellos quieren saber lo que ellos quieren escuchar lo que ellos necesitan. Because they want to hear what they want and what No lo they que need. el Espíritu necesita. Not what the Spirit needs. Porque es la carne la que busca. Because it's the flesh that searches No out. es el Espíritu. It's not the Spirit. Cuando tú buscas en el Espíritu, When you search in the Spirit, vas a encontrar en el Espíritu. you will find in the ¿Me Spirit. estás escuchando? Are you listening to Cuando me? tú buscas en el Espíritu, When you search in the vas Spirit, a encontrar en qué? En el Espíritu. you will find in the Spirit. Pero cuando tú buscas en la But carne, when you search in the la flesh, misma carne te va a llevar a la carne. the same flesh will take you to Por the eso es flesh. mejor que busques It's better for you en to el search Espíritu in the Spirit para que el Espíritu so that the te Spirit vivifique, can edify te you redime and y redeem te you limpie and clean you y te haga más como Él. Make you more Te like haga Him. más como Él. and make you more like Porque Him. tenemos que ser como Él. Because we have to be like Him. Dios tiene muchas cosas que darte. God has so many things to give Dios you. quiere darte discernimiento He wants to give you de discernment esos espíritus inmundos of those worldly que son spirits engañosos y mentirosos, that are fooling, de esos espíritus and lying. inmundos que son traicioneros, and those spirits that que betray cuando you. menos piensas ya te dieron la puñalada, Then when you least expect it, they que already cuando stabbed you in menos the back. piensas ya te hicieron tropezar. Then when you least expect it, they Es already made you trip. necesario que pidas discernimiento de espíritus a Dios. It's necessary for you to ask for discernment of spirits from God. Es necesario que pidas sabiduría a It's Dios. necessary that you ask for wisdom Porque de no from hacerlo God. estaremos nosotros muy débiles. Because otherwise we would be really weak. Tenemos que escuchar conforme la voz de Dios es. We have to hear the voice of God as it is. Porque el enemigo tratará de hacerte escuchar su voz pareciendo que es la voz de Dios. Because the enemy will try to make you hear his voice thinking Tienes it's que the voice of escuchar God. la voz original de Dios. You have to know the original Hay voice of God, not personas the que counterfeit. dicen que Dios no habla. There's people that say that God doesn't speak. A mí no me interesa lo que la gente diga. I don't care what the people say, A mí me interesa que yo escucho la voz de Dios. what I'm interested in is hearing Y the voice aquel of que ha God. escuchado la voz de Dios me entiende. And those who have heard the voice of Y no God estás en el understand. espíritu que yo estoy. And they're in the spirit Pero that I'm aquel in. que no escucha la voz de But Dios, those who do not hear the voice of God, obviamente me va a decir que no la escuchan. obviously Y he que will yo say tampoco la that escucho. he doesn't hear Pero it, Él no nor tiene mis do I. oídos. But he doesn't have my Y yo ears, tengo sus oídos de Él. and I don't have his O de ears ella. or of hers. Yo escucho la voz de Dios. I hear the voice of God Porque yo hablo con Dios. because I speak Porque with yo God. le he creído a Dios en su Because palabra. I believe Yo God le he in His creído a word. Dios en su palabra. Tú tienes que creerle a Dios en su palabra. You have to believe God in His word. Te tienes que identificar con Jesús. You have to identify yourself Tienes que with aún Jesus, oler su fragancia. and you have to be able to Yo no smell sé His si tú fragrance. has olido su
fragancia. I don't know if you've ever smelled his Su fragrance. fragancia es muy diferente a la fragancia de la carne. His fragrance is so different from Su the fragancia es flesh. hermosa. His fragrance No is te la beautiful. puedo describir. I can't describe it. Necesitas olerla. You need to smell it Necesitas olerla You need to para smell it. poderme entender. for you to understand me. Necesitas experimentar You need to experiment su presencia y su toque de Él His presence and para His poderme touch entender. for you to understand. Muchas personas vienen aquí Many people come here y nos miran que estamos bajo la presencia de Dios and they see us under y the no nos presence of God, entienden porque nunca han tenido una experiencia con and they don't Dios. understand us because they've never had an experience with Pero God. nosotros no tenemos la culpa But that's not our fault. de que ellos no busquen el rostro de That they don't Dios. search the No voice tenemos la of God. culpa It's not our de que anden fault brincando de un lado para el otro that they're jumping from en one vez de place to another establecerse aquí y recibir más de Dios. instead of establishing here and Cada receiving quien more of va a God. buscar lo que quiere. Everybody's going to search out Cada what they quien want. va a tener lo que quiere. Everybody's going to ¿Qué have es what lo they que want. tú quieres para ti? What is it that you want for ¿Qué es lo yourself? que yo quiero para mí? What is it that I want Yo for quiero myself? sentir la presencia de Dios. I want to feel the Y presence of cuando yo God. digo yo quiero, yo provoco tomar el manto de Dios. And when I say I want, Y I'm touching His mantle. sentir esa unción que sale de Él. I want to feel that anointing that comes out Con of tan Him. solo tocar el manto de Dios. By just touching His Los mantle. que están aquí conmigo que hemos experimentado su poder. For those of you who are here who have Con experimented tan His solo power, tocar el poquito manto de Dios. by just touching a little bit of His Nos mantle, estremece y caemos al suelo we fall to the floor estremecidos, llenos de su filled with His presencia. presence. Eso es lo que hace Dios con la carne. This is what God does La with the flesh. estremece y la sacude He trembles it and shakes para it down quitar parte de la inmundicia que sigue dentro de nosotros. to take away part of the Porque es the necesario dirtiness que nos inside of us, limpiemos. because it's necessary to be Nuestro clean. Dios se muestra en nuestras vidas God shows Himself in our y lives nos quita toda inmundicia. and takes away all Toda dirtiness. la basura que nos estuvieron echando cuando éramos niños y hasta el tiempo que estábamos contaminados. And all the trash that they put into us when we were children La and to the presencia de point that we were Dios nos contaminated. empieza a quitar el orgullo, The presence of God starts taking la away the pride, vanagloria, the vainglory, los rencores, the resentment, los daños que nos hicieron nuestros padres, the damage that our parents todo caused. aquello que está grabado en nuestra memoria. All of that's recorded in our Que memory. hay personas que no pueden olvidar y están continuamente recordando. That there's people that still can't forget La and they're presencia, continuously en la remembering. presencia de Dios. And the presence of Se God, remueven todas estas cosas que están secretas y all ocultas. those things are removed that are secret and Por eso es hiding. que es necesario That's why it's que en necessary el lugar donde nosotros nos reunimos, that in the place where we unite, dejemos que el Espíritu de Dios se manifieste. for us to let the Spirit Para of que God sea manifest, Él limpiando nuestras vidas. for Him to be the one Para cleaning our que lives, sea Él removiendo el pasado tuyo y mío. for Him removing our Para past, que yours and sea mine, Él enseñándonos su grande amor. for it to be Him showing us His Porque great love. sabemos que su amor rompe multitudes de pecados. Because we know His love breaks multitude of El sins. amor de Él nos quita todo pecado pasado. His love takes away all Y multitude aun of cuando sins. pecamos todavía, porque por naturaleza somos pecadores. And even when we sin, because by nature we Aún sin, estos pecados, aun cuando tú te arrepientes nuevamente, Él te perdona. and those sins are forgiven when you Y no nos repent. deja caer en And tentación. He doesn't let us fall into Esa es la temptation. grandeza de tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. That is the greatness of having Jesus as Esa our es Lord la and Savior. grandeza de ser bautizados por el Espíritu de Dios. That is the greatness to be baptized by the Spirit of God. Esa es la grandeza de poder sentir que Él está cerca de nosotros. That is the greatness to feel that He is close to us. Esa es la grandeza de Dios que nos previene de no caer en las manos de Satanás y sus engaños. That is the greatness of not falling into Satan's hands. Porque el diablo querrá que escuches la voz de Él. Because the devil will want you to Pero fall cuando to el listen to Him. Espíritu de Dios está en ti, But when the Spirit of God is upon you, también el Espíritu de Dios te va a hablar. the Spirit of God will also Y si speak to tú you. eres sensible a la voz de Dios, And if you're sensitive to the voice of God, no vas a obedecer la voz del diablo. you will not obey the voice of the devil. Hace tiempo, cuando yo tuve un problema con mi hijo, A while back when I had a problem with my son, el enemigo me decía que lo golpeaba. the enemy would tell me to hit him. Decía eso. Why was he saying Él this? estaba acostumbrado a darme esas palabras siempre. He was used to giving me those words all the time. El enemigo me hacía que yo golpeara a mi pequeño. The enemy would make me hit my son.
Porque de esa manera él sabía because that way he knew que yo iba a destruir la vida de mi hijo. that I was destroying the life of my son. Cuando creció mi hijo, When he grew up, yo ya siendo cristiana, me being a mi Christian, hijo ya estaba estructurado de esa manera. my son was structured Y that way. obviamente yo le había fomentado tanto odio hacia mí. And of course, I had increased all that Porque hate cuando towards tú me. golpeas y provocas a una persona, Because when you hit somebody and provoke le somebody, estás transmitiendo el odio a la persona. you're transmitting hate to that person. Y esa persona, si no es sanada de su corazón, And if that person is not healed te from va their a heart, odiar toda su vida te va a odiar. they will hate you their whole life. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, But when we come to the feet of Christ, el Dios que nosotros ahora conocemos, the God that we know remueve todos los pasados. removes all our past. Ese día que yo tuve ese problema con mi hijo, That day that I had that problem with my son, el diablo me decía, golpéalo. the devil would tell me, hit him. Pero el Espíritu de Dios me decía, no lo hagas. But the Spirit of God would tell me, don't do it. Mejor reprende a Satanás y sus But demonios. rebuke Satan and his demons. Y en el instante, en el momento, And in that moment, lo que yo hice fue levantar mi mano I lifted up my hand y levantar mi voz en voz alta and I y lifted up ordenar my que voice in a strong Satanás te voice. soltara a mi hijo. And I commanded Satan to let Porque go yo of my ya son. conocía que yo no podía pelear con carne y sangre. Because now I recognize that I can't Yo fight ya against flesh sabía que and tenía que blood. pelear contra Satanás y sus demonios. I knew I had to fight against Satan Pero and his ¿cuántas demons. personas todavía cristianas But how many people, still Christians, siguen viviendo peleando con carne y sangre continue to fight y against no flesh and han blood conocido and have not que hay un recognized señorío, that there que hay un is poder grande there's a great power dentro de nosotros inside of us, y no saben cómo pelear contra el enemigo? and they don't know how to fight against No the enemy. saben cómo arrebatarle al enemigo los hijos o los familiares. They don't know how to take back the Doy children or the family gracias a members. Dios ahora I give thanks to God que now mi hijo ha cambiado totalmente. that my son has changed completely, Y el Señor sigue tratando con él. and that the Lord keeps Pero dealing with es him. otra criatura. But he is a new Eso creature. es lo que hace el Señor. That's what God A does. mí se me ha dado muchas veces profecía I have gotten many times a y prophecy, Dios me ha dicho, and God has told tú me, no te preocupes por tus hijos. don't worry about your children. Preocúpate por mis hijos que están en la calle, You worry about my children que that are yo on the me voy street, a encargar de los tuyos. that I will be in charge of yours. Esa es verdad. And this is true. Dios se ha encargado de mis hijos. God has been in charge Y of my Él children. sabe cómo cuidarlos. And He knows how to Él watch over sabe them. cómo exhortarlos. And He knows how to exhort Él them. sabe cómo enseñarles el amor. And He shows them Así how como to lo love. ha hecho contigo y conmigo. Just the same way He's done with you Dios and I. nos habla God speaks to de us todos los asuntos mayores. of all the major Nos habla para things. la salvación. And He talks to us for Aquella salvation. vez que escuchaste su voz. That Aquella vez que escuchaste su voz. time that you heard His voice, Cuando viniste a sus pies when you came to His feet y te habló para salvarte. and He spoke to you to save you, ¿Alguno de ustedes fue salvo? was one of you guys Yo creo saved? que todos fuimos I think salvos. we were all saved. ¿De qué te salvó el Señor? What did God save you A from? mí me salvó de la muerte. He saved me from A death. mí me salvó de la He cárcel. saved me from jail. Me salvó de un hospital. He saved me from a Me hospital salvó de la muerte. and from death. ¿De qué te salvó a ti? What did He save you from? ¿Tienes un corazón agradecido? Do you have a thankful Yo heart? sé que sí tienes un corazón I know that you agradecido. do. Lo que parecía que era imposible What seemed to be impossible para nosotros, for us, para Dios fue posible. For God it was possible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que en algún momento pensaste at one moment you que thought nunca se te iba a quitar ese dolor de tu corazón? that pain in your heart was never En algún going to leave? momento pensaste At one point you que no thought tenía solución tu vida. that you didn't have En solutions algún in your momento life. pensaste At one point que you tus thought finanzas no se te iban a acomodar. that your finances would not be Y fixed. en algún momento pensaste And at one point que you tus thought hijos a lo mejor no se iban a alinear that your children will not be o que no alive, iba a cambiar nada en tu or vida. that nothing in your life would Pero change. llegó el Salvador a tu vida. But the Savior came to Llegó your el life. Salvador a mi vida. The Savior Y came to Él my hizo life. cosas grandes And en He did great nosotros. things. Él hizo cosas grandes en Great things nosotros. in us and in my Él life. es el Salvador de nosotros. He is the Savior of ours. Y Él sigue trabajando con nosotros. And He continues to work with us. Nos habla a nuestros oídos He speaks to us in our para que ear tú y yo discernamos. for us to Nos discern. previene de
caer en las garras del enemigo. He prevents us from falling into the claws of Nos the habla enemy. para santificarnos. He speaks to us to sanctify us. Él nos dice que si somos santos, He says if we're santifícate más. clean and ¿Cuántos han sanctified, escuchado esta sanctify yourself palabra? more. Eres santo How many porque have heard eres this hijo word? de Dios. You're Por eso holy nos because you're llama the Son of God. santos. That's why He calls Pero you Él nos holy. dice santifícate más. But He also says Porque tú sanctify y yo yourself no more. podemos llegar al reino prometido, a la tierra prometida, Because you and I cannot go to the si promised no land es por santidad. if it's not by Por eso Él sanctity. nos habla y nos dice, Because He speaks to us and tells us, santifícate más. clean yourself more. Santifícate más, Sanctify yourself more. límpiate más, Clean yourself more. deja tu viejo hombre, Leave your old self ya no behind. sirve el viejo hombre, That old man doesn't ya work no anymore. vive Olivia, Olivia doesn't live ahora anymore. vive Cristo en mí, Now Christ ya lives no in me. vives tú, It's not you living. Cristo vive en ti, Christ lives in ya you. no tienes tu mente, You don't have your own ahora es mind. la mente de Cristo, Now it's the mind of y Christ. tenemos que vivir de esa And you manera. have to live that De way. esa manera para poder vivir como Él quiere que tú y yo vivamos. That way for us to live the way that He wants us to Y live. con el tiempo llegamos a conocer perfectamente su voz. And with time we get to know His voice perfectly. Esa voz que Él nos revela. That voice that reveals Esa things to voz que us. nos enseña. That voice that teaches ¿Cuánto us nos ama? how much He loves us. ¿Cuántas veces has escuchado How many times have you que te heard dice el Señor te amo? that the Lord says, Te I love amo. you. I Y love es you. una voz dulce. And it's a sweet No es la voice. voz de un ser humano. It's not the voice Es of a una human voz being. dulce. It's a Que te sweet hace voice llorar. that makes you Que te cry, hace caer de That rodillas. makes you fall to Que your te knees. hace danzar. that makes Que you te dance, hace cantar. that makes you Cuando sing. tú sabes que Él te ama, When you know that He loves Él you, te empieza a quebrantar tu corazón. He starts breaking down your heart. Muchas personas piensan que lloramos porque estamos sufriendo, Many people think that we cry sin because we're darse suffering, cuenta que es por agradecimiento. without knowing that it's because Porque of ni tú ni yo thankfulness. nos merecíamos Because you and I did not que el deserve Señor nos amara como Él nos ama. for the Lord to love us the way He ¿Cuántos loves us. dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos dicen que esto es verdad? How many say this is Porque true? yo en lo personal yo no merecía Because personally I did que not Dios deserve me amara como me ama. for God to love me the way He loves me. Que Dios me perdonara todo lo que me perdonó. For God to forgive Y everything eso that He me forgave. hace quebrantarme. And this makes me Eso break me down. hace llorar. This makes me cry. No de dolor, sino de agradecimiento. Not of pain but of thankfulness. No de dolor, sino de gozo y Not alegría. of pain but of joy and Nuestras happiness. vidas empiezan a cambiar Our life starts to change para poder vivir for us to live una vida cómoda, a comfortable life como la que Jesús quiere que vivas. as the way that Jesus wanted you to live. ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? Who was our Lord Jesus ¿Y Christ? quién es ahora? And who is He Él now? sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. He continues to be the same Digo from quién yesterday, today, era and always. porque en aquellos tiempos era carne y hueso. And I say who He was Como because tú y yo. before He used to be flesh Y and digo blood like quién us. es ahora, But I say who He is porque now ahora vive dentro de ti. because now He lives Porque inside of ahora you. el Espíritu de Dios Because you have the Spirit of está con God. nosotros. And the Spirit of God is No with lo us. podemos mirar, We can't see no lo it podemos tocar, and we can't touch pero it. sí lo podemos sentir. But we can feel it. Y si tú no lo sientes, And if you don't feel it, es porque no hablas con Él. It's because you don't Es porque speak no with Him. platicas con It's Él. because you don't have a Es porque conversation no with Him. buscas su rostro de Él. It's because you don't Tienes search que His sentir face. al Espíritu de Dios. You have to serve the Spirit of Tienes que God. dejar morir ese viejo hombre. You have to let your old self die. Tienes que dejar que Él te haga sentir ese amor grande que tiene por ti. You have to let Him feel, let yourself Tú feel that lo love that tienes He has que for you. provocar. You have to provoke Él Him. nos da la responsabilidad He gives us the de responsibility buscar su rostro. to search out His Él face. nos da la responsabilidad He gives us the responsibility de sentir su presencia. to feel His presence. Tú y yo tenemos que provocar You and I have to provoke esa presencia preciosa, that precious presence, esa presencia maravillosa. that presence No that's so debería wonderful. importar que digan los demás, It shouldn't matter what other people say porque muchos nos van a juzgar because many will y judge us dirán que estamos locos. and will say that we're Sí, crazy. estamos locos en el reino, locos en el reino de Yes, Dios. we're crazy in the Sí, kingdom of God. estamos locos en el reino de Dios. Yes, we're crazy in the Porque es kingdom of mejor God. esta locura Because it's que better la this locura craziness del mundo. than the craziness En of the otros world. tiempos estábamos locos We were en crazy discotecas, and clubs locura de alcoholismo, of alcoholism. algunos drogados. Some drugs. Esa locura That lleva al craziness infierno takes you to a hell. todas esas personas All those people que andan en el mundo. that are out in the Pero world. tú y yo estamos locos But you and I are en el crazy. reino de Jehová Dios. In the kingdom of Porque God. la vida de Cristo Because the life nos of hace Christ sentirnos locos makes us feel por crazy amor a Él. for love for Porque Él Him. nos da esa felicidad. Because He gives us that ¿Sabes que es happiness. mejor estar en esta locura You know, it's better que to en be la in this locura del craziness
in the Porque craziness of esta the world. locura nos da vida Because this y nos da craziness vida gives us en life abundancia, and abundant nos da life. poder y autoridad It gives us power y and nos hace authority. sentir grandes It makes us y feel nos large. hace sentir lo que somos, It makes us feel a what we imagen are, y semejanza de Jesús. which are made in Yo the le image he of God. creído a Dios. I have Sus believed God. profecías están aquí en la Biblia. These prophecies are Aquí written in the están las book. profecías para ti, para mí. The prophecies are Él written nos for you dice and I. linaje escogido He tells us y that real we're chosen, sacerdote. the true priest. Cuando el Señor, cuando tú quieres escuchar a Dios When you want to y quieres hear buscar God a los profetas, and you want to no busques a search los the prophets, profetas, don't search the busca prophets. primeramente Amén. la palabra de Dios. Search the word of Y God ahí vas a encontrar profecías. And you will find Porque prophecy si tú there. vas y buscas profetas, Because if you go te and search puedes prophets, topar con un profeta falso you can come y up te puede against robar a false todas tus prophet and bendiciones. can steal your Por eso blessings. es necesario That's why it's que tú necessary busques la palabra de Dios. for you to search the word En of la God. Biblia, And the el Bible, 90% de ella 90% of te it, responde todas tus preguntas. He answers all your Te questions. responde todas tus preguntas. He responds all your Mira, questions. cada que yo abro la Biblia, Every time I open the el Bible, Señor me habla por the ella. Lord speaks to me Hay through it. cosas que yo voy a hacer. There's things that I'm Y going to antes de do. hacerla, And before I yo do, abro la palabra de Dios. I open the Y word yo of le God. pregunto a Dios, And I ask God, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lord, what is it that you ¿Quieres want que me to vaya do? para allá o quieres que vaya para acá? Do you want me to go there or Y here? el mismo Señor con su palabra And the Lord with me His word, pone en mis manos, así hago esto. He puts it in my hands when I do Abro this, la Biblia I open the y me Bible. pone exactamente and He places it la exactly palabra que yo necesito. in the word that I need. ¿Por qué te digo esto? Why am I telling you Porque this? Él es tan real y verdadero. Because He's so real Él and true. conoce tu vida. He knows Y your Él life. sabe lo que tú necesitas. He knows what you Antes need. de que tú le pidas a Él, Before you Él ask ya Him, sabe que tú necesitas. He already knows that you Por lo need. tanto, Él te va a contestar. So He's going to Porque a Él le answer. agrada que lo busques a Él Because personalmente. it pleases Him for you to Antes search de Him out buscar a los personally. profetas, Before you search out His yo tengo la prophets. virtud I have de que Dios me ha the llevado virtue profetas a mi casa. that God has taken prophets to my house. Y esto que te digo es verdad. And this, what I'm telling you, Han is true. llegado profetas de África There's prophets from Africa that have come to my home para darme palabra profética. to give me prophecy, Yo no los ando prophetic word. buscando. I was not El searching them out. Señor me los manda. The Lord sent Él te them. los manda a ti. Amén. Just like He sends them to Por you. eso es necesario That's why it's que necessary tengamos mucho cuidado. for us to be very ¿A dónde careful vamos a ir? where we're going. ¿Con quién vamos a ir? And with whom ¿A are we quién going? vamos a escuchar? Who are we going to listen ¿A to? quién vamos a obedecer? And who are we going to obey? Las profecías falsas The false prophecies te traen duda, brings doubt, te traen opresión, and they bring te oppression traen depresión, and depression, te traen mentira, and they bring te lies, traen engaño. and they bring. Y en vez de recibir la palabra verdadera, And instead of receiving the true word, pues la palabra negativa te lleva aún a la muerte. the negative word can take you to Hace death. tiempo el Señor me dio una palabra A while back, the Lord gave me a word allá en Yuma out there in para Yuma una pareja for a couple, y esa palabra estaba muy fuerte. and that word was very strong. Y yo no entendía por qué Dios me mandaba hablar esta palabra tan fuerte. And I didn't understand why God sent me Yo to speak lloré this hard word. bastante porque yo no quería dar esa I palabra. cried a lot because I didn't want to give Pero el the word. Señor me hablaba y me decía, But the Lord would speak to me si and tú tell no me, das esta palabra, if you don't give this word, yo te voy a demandar las I almas. will demand the Si souls. tú no das esta palabra, If you don't give this word, yo te voy a castigar, me I decía. will punish you. Señor, mejor manda otro de tus And I profetas. said, Lord, instead send Señor, another está of muy your dura prophets. esta palabra. This word is very strong. Señor, por favor, no me mandes a mí. Lord, please don't send me. Manda a otro profeta. Send another El prophet. Señor me decía, The Lord would tell te me, estoy mandando a ti. I'm sending you. La palabra era esta. And the word was this. Decía el Señor a esta pareja The Lord would tell this que si person, ellos no this couple, obedecían that if they didn't y obey no iban and they didn't go a predicar el evangelio en las calles como se les había mandado decir, to preach the word in the streets like they el were commanded Señor to les do, decía que le iba a dar muerte a uno de sus hijos. the Lord would tell them that He would give death to one of their Imagínate children. la reacción de esa pareja. Imagine the reaction of this couple. Obviamente me aborrecieron y me odiaron. Of course, they hated me and they Pero couldn't stand me. yo no quería dar esta But I palabra. didn't want to give Es this una word. palabra muy It's fuerte. a strong word. Y muchas personas piensan que Dios no puede hablar de esta And manera. many people think that God does not De speak hecho, this yo way. pasé un mes entero encerrada en un cuarto, In fact, I spent a whole month locked in a sufriendo y room, llorando, crying and suffering, porque yo sabía que estaba muy fuerte la palabra. because I knew the word was very strong. Yo hablaba
con el Señor durante ese mes. I spoke to the Lord throughout Y the el whole Señor month. me llevó a la misma Biblia And the Lord took me to the a Bible darme la palabra profética que había hablado por mi boca. to give me the prophetic word that No He era had tan told me to fácil. speak. It wasn't easy. Dios estaba hablando a esta God pareja was speaking to this y couple, les dijo aún and He even told que si them aún cuando le diera muerte a su hijo, that even if when He gave death les to one iba a of His traer una children, enfermedad a su hija muy fuerte. a sickness will come to his daughter, La their palabra daughter. profética se cumplió. And the prophetic word became true. Pero gracias a Dios la muerte que recibió el muchacho But thanks to God, no the fue death that they muerte, received, no fue muerte física. it wasn't physical death. Dios con su gran misericordia, God in His great mercy, el Señor le dio solamente muerte espiritual. God only gave them spiritual El death. muchacho es un levita tremendo de Dios. The young man is a Levite. Es un Great servant of director de God. la alabanza. He's a director of Esos worship. dones grandes que Dios da a sus levitas. Those great those great Este gifts muchacho that God gives bajaba la to His Levites. presencia de Dios en la sinagoga This young man would bring down the presence of y God in the tocaba los synagogue, corazones con su alabanza. and he would touch the hearts with his Pero por worship. causa de la desobediencia de sus But due padres, to the disobedience of his el parents, Señor le dio muerte espiritual a este the joven. Lord gave him spiritual death. Desafortunadamente este joven cayó en drogas, Unfortunately, this young man en ended up in drugs satanismo, and satanic de actions. tanto lo que tan fuerte lo que él recibió. It was so strong what he received. De eso te estoy hablando hace como 5 o 6 años. And what I'm talking about was like 5 or 6 years El ago. muchacho acaba de regresar a los pies de Cristo. The young man barely got back to the El feet of muchacho Christ. ya fue rescatado por Dios. And the young man was Porque rescued by los God. padres se arrepintieron y pidieron perdón a los pastores de ellos. Because the parents repented and asked for forgiveness to the Hablaron muy pastors. feo de mí. They spoke very Me horribly of me. criticaron y me juzgaron. They criticized and judged. Son personas que yo amo tanto. They're people that I love very Y much. se me hace tan haber dado esta palabra. And it was so hard for me to give this word. El ser profeta no es fácil. Being a prophet is not easy. Somos muy sufridos. We suffer a lot. Batallamos. We battle a lot. Porque hay cosas que a veces no queremos hacer. Because there's things that sometimes we don't want to do. Pero cuando Dios te llama, But when God calls no you, puedes negarte you cannot deny a hacer lo que Él te manda. to do what He's commanding you to Sobre do. todo cuando te dice que te va a demandar las almas. Especially when He tells you He's going to demand the souls. Sobre todo cuando te dice que te va a castigar a ti en vez de castigar a los otros. Especially when He tells you that He's going to punish you instead Es of those una people. responsabilidad tan grande el profetizar. It's such a great responsibility to be Yo a no me prophet. atrevo a profetizar nomás a la ligera. I don't dare prophesy lightly. Tengo temor y temblor I have fear of de it. darte una palabra To give a word que no venga de parte de that Dios. doesn't come from God. Por eso es que es necesario que cuando yo venga a este lugar, That's why it's necessary that when I yo come to this tengo que place, comunicarme con el Señor. I have to communicate with the Yo Lord. tengo que pedirle al Señor que se apodere de mí, I have to ask the Lord to take over que me, su Santo Espíritu se manifieste en mi vida. for the Holy Spirit to Porque manifest in si my Él life. no se manifiesta en mi vida, Because if He doesn't manifest in my life, entonces ¿quién se puede manifestar en mi vida? then who can manifest in my life? Puede ser la carne o puede ser el diablo. It could be my flesh or it could be the Por lo devil. tanto, yo no quiero pagar un precio muy caro porque los falsos profetas So, and I don't want to pay a price that's too pueden expensive. caer for en being a un false lugar prophet. muy tremendo. You can fall into a Dios bad es fiel y es situation. verdadero. God is loyal and true. Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Todo profeta que profetiza en su carne All prophets that prophesy in their flesh va a ser justiciado, will have judgment, va a ser lastimado por Dios, will be hurt by God. porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Because God will not share His glory with ¿Cuántas anybody. veces te han hecho sentir mal? How many times have they made you feel bad? Personas en las iglesias, People in the churches. ¿cuántas veces te han lastimado tu How corazón many times have they hurt your heart con profecías que no vienen de parte de Dios? with prophecies that do not come from God? Probablemente te quedaste atrapado o atrapada You probably ended up stuck por una palabra que se te quedó en tu corazón, with the word that stayed in your heart que no venía de parte de that Dios. didn't come from God. Es triste la realidad, It's sad, the reality. pero esto está ocurriendo ahora. But this is happening now. Está ocurriendo en las iglesias. It's happening in the churches. Está ocurriendo donde quiera que It's vayamos. happening everywhere we go. Tenemos que tener cuidado. We have to be watchful. ¿Quién te está dando la palabra profética? Who's giving you the prophetic ¿Es word? la carne? Is it the flesh? ¿Es el diablo? Is it the ¿O devil? es el Espíritu Or de is it Dios? the Spirit of God? ¿A quién quieres escuchar? Who do you want to listen to? ¿Quieres escuchar al Espíritu de Dios? Do you want to listen to the Spirit of God? Empieza a conocer su voz. Start listening Que to His puede voice. ser engañado.
Because you can be Puedes ser fooled. engañado. You can be fooled. Ponte de pie. Please stand. Tienes que empezar a pedirle al Señor. You have to start asking the Lord, Señor, quiero conocer tu voz. Lord, I want to know your voice. Señor, quiero conocer tu voz. Lord, I want to know your voice. Señor, hasta que no escuche tu voz, Until I hear your voice, yo voy a estar satisfecho. am I going to be satisfied? Tienes que hablar de esta manera con Dios. You have to speak this way with God. Porque de no hacerlo, Because by not doing so, te vas a quedar igual. you will stay the same. Te vas a quedar igual. You will stay the same. Tienes que desear y anhelar. You have to desire Escucha and la voz want de tu Padre. to hear the voice of your Aquel Father. que te formó en el vientre de tu madre. He who formed you in Ese your mother's Padre que womb. te ama con amor eterno. That Father that loves you with eternal Ese love. Padre que te está esperando en su reino. That Father that's waiting for you in Ese His Padre que kingdom. te dirá, That Father that will tell you, hijo mío, hija mía, son or daughter of mine, te estoy esperando. I'm waiting for you. Te estoy esperando. I'm waiting for you. Cuán grandioso será ese día. How great will that Que day be? te presentes delante de Él. That you present before Him. Cuán grandioso será ese día. How great will that day Que tú be? estés cara a cara con Él. That you'll be face to face with Ese Him. día que sus brazos estén extendidos hacia ti. That day that His arms are stretched wide Diciéndote towards you. ven. Diciéndote ven. Telling you come. Correrás hacia Él And you will run towards y Him. lo abrazarás And you will hug y Him. sentirás ese amor And you will feel that love. que nunca en tu vida has sentido. That love that you've never felt Aquí in en your la life. tierra tienes que sentir ese amor. Here on earth you have to feel Aquí that en la love. tierra tienes que ser sanada y sanado. Here on earth you have to be healed. Aquí en la tierra tienes que escuchar esa voz. Here on earth you have to hear that Porque si voice. no la escuchas, Because if you don't, ¿cómo es que vas a reconocer quién es tu Dios? how is it that you're going to recognize who your God is? ¿Quién es tu Padre? Who is your Father? Tú que tuviste Padre y lo conociste. You had a Father and knew Him. Conociste su voz You knew His voice y sabes quién es. and you know who He Y was. sabes cómo habla. And you know how He Y speaks. conoces esa voz. And you know that voice. Nadie te puede engañar. Nobody can fool you. No puede llegar otro hombre y decirte que Él es tu Padre. Another man can come and tell you that Porque lo that's vas His a Father. reconocer que no es tu Padre. Because you will recognize that's Y le, not your vas Father. y le vas a decir, And you will say, usted no es mi Padre. you're not my Father. Usted es un mentiroso. You're a liar. Usted es un engañador. You're fooling people. Usted no es mi Padre. You're not my Father. Apártese de mí. Separate yourself from Por me. eso es que es necesario. That's why it's Pero necessary. ahora tienes que aprender And you have to now y learn conocer esa voz del Padre Celestial. and know the voice of that celestial Para que Father. cuando venga el Padre de mentiras, So that when the Father of lies ese comes, Padre que engaña, that Father that fools, ese Padre que roba, that Father that ese Padre steals, que destruye, that Father that ese destroys, Padre que confunde, that Father that ese confuses, Padre que te roba, that Father that steals, lo puedas ver you can see y puedas saber and you will know que no es el Padre tuyo, that He is verdadero. not your true Father. Es el engañador mentiroso It's the fool, que the te Father quiere of robar lies todas tus that wants bendiciones. to steal your blessings. Quizá en algún momento te dijo el Padre de mentira, Maybe it's at one point the Father of lies te vas a told you, morir, you will die, estás enfermo, you're sick, estás enfermo, you're sick, nunca saldrás adelante, you will never move forward, nunca tendrás nada en tu vida. you will never have anything in your Quizá life. te dijo que eras un fracasado, una fracasada, Maybe He told you you're a failure te dijo que nunca nadie te iba a amar and said that nobody will y ever te love hace you. creer que nadie te ama, It makes you believe that nobody te loves hace you. creer que todos te rechazan. It makes you believe that Esa es everybody la voz rejects del you. diablo, That's the voice of the esa es la devil. voz mentirosa de él. That's the lying voice of his. Así trabaja Satanás, That's how Satan works. haciéndote creer que no vales nada. Making you believe that you're Cuando not tu worth Padre anything. Celestial te dice When your celestial Father que eres tells tan you especial, that you're so special, que eres a su imagen y that semejanza, you're made after His own ¿por qué image, creerle a Satanás y sus demonios? why believe the devil and his ¿Por qué creerle? demons? Si ella está derrotado, Why believe him? tienes He's que already cerrar tus destroyed. oídos para la voz del diablo You have to close your ears y for tienes the que voice of the abrir devil tus oídos para la voz de Jesús and open your ears y for the voice escuchar of sus Jesus profecías por medio de sus profetas and hear the prophecies through y His tener prophet, fe y through His creerle al prophets, Señor, and have faith and believe que in the toda Lord. palabra que sale de su boca, Then all word that esa comes out of His palabra mouth, será hecha. that word will be done. Dios tiene mucho más que darte God has so much more to que give tú you que pedirle. than for you to Por ask. eso es necesario That's why it's que le necessary pidas con todo tu corazón for you to ask with all y your que te heart aferres, and for you to te get aferres a Él and it gets y stuck le in digas, Señor, Him tú eres mi and Padre say, Lord, you are my y Father tú tienes mi and you respuesta have my answer a todas mis dudas, to all my doubts, a todas mis
mis necesidades. to all my Tú necessities. tienes todas mis respuestas. You have all my Y a ti answers, te quiero escuchar. and I want to hear you. De ti quiero recibir. I want to receive from Que you, tú me ayudes, Señor. for you to help me, Lord. Y cuando tú hables de esta manera, And when you speak in this way, con tanta seguridad de que Él existe, with so much security that He las exists, cosas vendrán por añadidura. that things will be added onto Todo lo you. que tú le pidas Everything you ask for será will hecho. be done. Todo lo que tú le pidas Everything you ask te lo for, va a entregar. He will give. No hay cosa que no te pueda dar. There is nothing that He can't give Todo lo you. tiene en sus manos. He has everything in His hands. Todo te quiere dar. He wants to give you everything. Sobre todo si tú eres una persona Above all, if you're a person obediente, who's obedient, una persona que haces la voluntad de Él. a person that does His will. ¿Habrá algo que el Padre no te pueda dar? Is there something that the Lord ¿Habrá can give you? algo que el Padre no te pueda hablar por medio de sus Is there profetas? something that the Father Por medio de can su talk palabra. to through His prophets, Aún through por His medio word, de un niño, una niña, even through a por child, medio de tus hijos. through your own children? ¿Habrá algo Is there que el something Padre no te pueda hablar? that the Father cannot speak to you Él no about? está mudo, He's not deaf Él habla, or mute. Él He es real, speaks. Él tiene He is sentimientos. real and He has Y feelings. quiero decirte, And I want to tell you, te ama tanto He loves you so como much. me ama a mí. The way He loves Nos you. ama tanto He loves us so much que Él quiere lo mejor para ti. that He wants the best for you. ¿Cómo es que tú amas a tus hijos? How is it that you love your children? ¿Qué es lo que tú quieres para tus What hijos? is it that you want for your Si children? nosotros siendo malos queremos buenas dádivas para nuestros hijos, If us being bad, we want good things for our children, conti más nuestro Padre que está en los but cielos even more so our Father who's in heaven. quiere lo mejor para ti, para mí. He wants the best for you and ¿Por qué I. no empiezas a decirle, Señor, háblame? Why don't you start telling Him, Lord, to ¿Por speak qué to no me? empiezas a decirle, Señor, quiero conocer tu And voz? say, Lord, I want to know your voice. Déjame conocer tu voz. Let me know your Déjame voice. escuchar tu voz. Let me hear your voice. Enséñame, Señor, Show me, Lord, a escucharte. to hear you. Cuando llegues a casa, When you get home, dobla tus rodillas bend your knees y háblale. and speak Y dile, Señor, and talk to Him and no me voy a say, Lord, acostar, no voy a dormirme I'm not going to go to bed and I'm not going to hasta que no sleep escuche tu voz. until I hear your voice. Hasta que no escuche tu voz. Until I hear your voice. Y tú lo vas a experimentar. And you will este día. experiment. Tienes que experimentar You will experiment que Él es tan real, that He is real, que Él es tan verdadero. that He's true. Quizá algo te esté estorbando para no escucharlo. Maybe something's getting in the way for Quizá you not tu to hear padre o it. tu madre te dañaron, Maybe your mother and te father damaged you. lastimaron, Maybe they y hurt you. tienes tus oídos lastimados y And heridos your ears may be hurt y no permite and will not eso allow que está en tus oídos, that's in your no ears, permite que escuches la voz de does Dios. not allow you to hear the voice of God. Empieza a pedir perdón y perdona Start asking for forgiveness and forgive. hasta que no te hable tu Señor. And until the Lord speaks to you, Entonces vas y te acuestas then go lay down. tranquilamente, tranquilamente. Calmly go lay down. Sentirás You will feel sus brazos, His sus arms, caricias, His caress, y como un buen padre and like a te good father, ropará He will still y quizá te va a bajar sus ángeles and bring, they will rub you and bring down aún His para que angels te, aún para que te cante for them to sing for como you, ese niño amado, esa niña amada. like that lovely child. Yo no sé si tú acostumbraste a cantarle a tus hijos cuando eran pequeños I don't know if you used to sing to your children when they were little, alguna canción para que se durmieran. a song for them to fall asleep. Pues así mismo Dios te va a cantar In that same way, the Lord will y sing va a to bajar you sus ángeles para que te cante and will bring His angels y down to quedes sing, completamente dormida y and dormida for you to end up completely en asleep. sus preciosos brazos. Those precious arms. Necesitamos buscar a Dios. We need to search out God. Necesitamos provocar que Él nos toque. We need to provoke for Him to touch us. No te lo tenemos que decir nosotros. We don't have to tell you. Tú lo tienes que hacer personalmente. You have to do it personally. No tengo que estar a un lado de ti para que yo te lo provoque. I don't have to be next to you Tú for it to tienes que provoke. provocar ese encuentro con Él. You have to provoke that Tú encounter with tienes que God. encontrarlo. You have to find Tú Him. tienes que buscarlo. You have to search Him out. Tú tienes que buscarlo. You have to search Him out. Hay alguien aquí que no lo ha encontrado. Is there somebody here who hasn't Hay found Him alguien yet? aquí que no lo ha sentido. Is there somebody here who hasn't Hay found alguien Him? aquí que no ha escuchado su preciosa voz. Is there somebody here who hasn't heard His precious voice? Se anda siendo robo. El Espíritu de Dios ya está tocando. The Spirit of God is already touching people. El Espíritu de Dios ya está hablando. The Spirit of God is already here. El Espíritu de Dios ya está abrazando. He's already hugging.
Aquí hay personas que están siendo tocadas. There's people here who are being Aquí hay touched. personas que ya están escuchando la voz de Dios. People who are hearing the voice of God. Aquí hay personas que ya están siendo There's tocadas. people that are being touched. El Espíritu de Dios está aquí. The Spirit of God is here.